A todas las madres en los diferentes monasterios de Colombia, un abrazo muy grande en este espacio sencillo de su página que lo llamamos la Lección Divina, que más que una lección es un comentario breve, sencillo, sobre los textos del domingo, subrayando algunas partes de ellos que sean muy elocuentes. Ustedes saben, madres, que la lección es una tarea, un ejercicio que ustedes en los diferentes monasterios hacen con una gran cercanía, profundidad y detalle. Esa lección que parte de un contacto personal y vital con el texto bíblico y que luego ustedes van a exponer en comunidad mirando muy bien el diario vivir de cada monasterio, la andadura y cómo el Señor va haciendo su obra. También en esta página hay muchos amigos de las madres a lo largo de Colombia y del mundo, siempre bienvenidos, que sea el contacto fiel con la palabra que nos llena a nosotros de discernimiento y de luz. Estamos en este octubre 25, el 30º domingo del tiempo ordinario. Lentamente el año litúrgico se va acercando a su final. Textos pues muy importantes. Vamos a leer, a proclamar el Evangelio y luego miramos un poco las lecturas que anteceden a este texto. Del Evangelio de Mateo. Al oír los fariseos que Jesús había dejado sin palabra a los saduceos, se juntaron en un lugar y uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Él le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Este es el más importante y el primero de los mandamientos. Pero hay un segundo mandamiento que tiene la misma importancia: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se basan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Si miramos con lupa los textos, pues volvemos a mirar en este texto del Evangelio las trampas continuas que le ponen a Jesús para cogerlo y para poder hacer con él un escándalo. Y todo gira en torno a la ley. Recordemos que la ley era para los judíos prácticamente ya la encarnación divina. Ahí estaba todo ese judaísmo tardío, envejecido, que le toca vivir a Jesús. No es el judaísmo del camino, de la alianza, de la promesa, de la vida, sino un judaísmo absolutamente secuestrado por el templo, por los rituales, por el culto, por la ley, etc. ¿Cuál es el mandamiento principal de la ley? Le va a responder con dos leyes Jesús, ¿sí? Ahí hay también Jesús que es muy astuto. Entonces, amarás al Señor tu Dios con todo tu ser y al otro, al prójimo, como a ti mismo. Recordemos también, en uno de estos espacios habíamos hablado de ese prójimo, que más que ser el próximo es quien se hace prójimo, pero no nos vamos a meter ahora en esa singularidad del prójimo a nivel cristiano, es tú haciéndote prójimo del otro. Aquí ya hay un dato muy importante en el Evangelio, y es que todo lo que tiene que ver con Dios tiene que ver con el hombre. Dios y el hombre en una unidad absoluta. No podemos separar a Dios del hombre, no podemos separar la oración del bienestar del otro, no podemos separar nuestro culto a Dios, nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestra lectura de la palabra, sin escuchar la palabra, sin reparar, sin mirar la necesidad, la vida del otro. Las dos cosas coexisten, están unidas. Ahí no hay dicotomía, ahí en ningún momento hay una esquizofrenia. Y esto es muy importante. Dios y hombre están de la mano. Y es más, solo Dios, y aquí ya empezamos a meternos en hondura teológica y en hondura de espiritualidad y en mística. Solo Dios es capaz de decir al hombre, solo Dios es capaz de mostrar al hombre, solo Dios revela al ser humano. Una auténtica experiencia de Dios siempre te lleva al otro, a cómo está el otro, a realzar su alegría, a compartir desde su necesidad,
a vivir de cara también al servicio, a la mirada atenta hacia el otro, porque es como Dios obra. Dios obra siempre en esa trascendencia divina que es trascendiendo hacia abajo, regalándose al hombre. Ese entre más santas, más conversables de Teresa de Jesús, pues es una forma muy interesante de decirlo. Pues entre más santidad, más contemplación de Dios, más arrebato divino en tu vida, igualmente hay una soltura, una experiencia diáfana, una comunicación vital con tus hermanas, con tus hermanos, con los que comparten tu vida. De santos encogidos, de religiones así, estamos realmente saturados. Ya el Evangelio entonces está hablando Dios y el hombre juntos. Y miren que los textos que siempre están antes del Evangelio son muy elocuentes. El texto del Éxodo es impresionante. Yo diría que es un texto para volver a repetir en la homilía despacio ante la gente y dejarlo sin glosa. Es el texto Dios hablándonos a nosotros. No debes perjudicar ni humillar al inmigrante, pues ustedes también fueron inmigrantes en el país de Egipto. No debes perjudicar ni humillar al inmigrante. No explotarás a la viuda ni al huérfano. Punto. No los vas a explotar. Si prestas dinero a tu prójimo, a uno de los pobres que viven contigo, ojo, no te portarás como el usurero. No, estás haciendo un servicio en ese préstamo. Ese préstamo para ti es una ayuda al otro, es un préstamo, pero no un negocio. Si tomas la capa de tu prójimo como prenda por una deuda, debes devolvérsela antes de la puesta del sol. ¿Cómo podrá dormir una persona que obra mal? Y si él clama a mí, yo lo escucharé, porque yo soy compasivo. El Dios a quien decimos creer, amar, adorar, servir, orar, es el Dios de la compasión. Y es compasivo conmigo. Y desde esa compasión vivida, que yo la puedo testificar, testimoniar en mi vida, es donde va a brotar también mi acción compasiva, benigna, benévola ante el otro. El Salmo 17 es un salmo potente. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Un salmo de esos para uno disfrutar, orar, vivir como proyecto realmente interior de esperanza. Mi roca, mi baluarte, mi refugio, mi peña, mi escudo, ese es el Señor. Y me cercaban olas de muerte, y tú, Señor, fuiste mi auxilio. Tú me ensanchas la vida, tú me diste la victoria. Dios mío, mi peña en que me amparo. Una experiencia hermosísima. Y luego en Tesalonicenses, de nuevo aparece la autoridad moral de Pablo. Eso nos reta constantemente a nosotros como creyentes. Pablo comienza: hermanos, ustedes saben cuál fue nuestro proceder entre ustedes para su bien, y ustedes siguieron nuestro ejemplo y el ejemplo del Señor. Recibieron con alegría el Evangelio que los consoló en medio de la tribulación, y abandonaron, que es muy importante, abandonaron los ídolos. Los ídolos son esas realidades que se interponen en tu vida y hacen que tu vida se rinda a ellos. Los ídolos siempre esclavizan, siempre desangran, siempre acaban, siempre destruyen al ser humano. ¿Cuál es la nueva ley? Adorar al Señor con todo nuestro ser y apostarle toda nuestra vida a Él, y en Él descubrir la necesidad del otro, porque solo el Señor te lleva
a tu hermano.